Bueno, ahora vamos a dar inicio al desarrollo del práctico 3, que es representaciones gráficas. Insisto en que antes de ver este video, tienen que tratarlo de hacer ustedes y después corroboran, controlan, corrigen, de acuerdo al video. No tiene sentido que lo hagan después. Bueno, la cuestión es que acá le damos un cuadro donde presentamos los datos que se han obtenido a partir de una enfermedad. Son pacientes que tienen cáncer de colon rectal. Tenemos el número de pacientes, la edad y la etapa del cáncer en la cual se encuentran en estos momentos. Fíjense ustedes que son 115 pacientes y los datos están completos. ¿Qué significa esto? Que siempre tienen que controlar que el total de datos sea 115, que no hayan más ni menos. 115 es el número que tiene que dar. Bueno, el primer ejercicio dice, a partir de la tabla, realice lo siguiente. A. ¿Qué tipo de variable es etapa de la enfermedad? Estos son los datos de las etapas. Bien, fíjense que son números que van desde el 1 hasta el 4. Bueno, entonces, es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque el resultado es un número. Bien, es discontinua. 1, está en la etapa 1, está en la etapa 2, en la 3 o en la 4. Y también es de rango. ¿Por qué? Porque es como un avance en el grado de peligrosidad, ¿no? La etapa 2 es más peligrosa que la etapa 1 y la 4 más peligrosa que ella. Entonces es de rango. Tenemos respondido entonces esto, ¿qué tipo de variable es? B, fíjense que cuantitativo y discontinuo. Construye un gráfico de barras y otros de círculos con los datos de etapas de enfermedad. Como es discontinua, los gráficos que corresponden son de barra, de círculos o histogramas. ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para un gráfico de barra? Colocar los valores que puede tomar la variable aleatoria, que son las etapas en las cuales se encuentran. Y después vamos a contar cuántos pacientes hay en la etapa 1. Nos vamos a la tabla y buscamos cuántos unos hay. ¿Bien? Y encontramos que hay 3. Ustedes tómense el trabajo que me tomé yo también de contarlo. Bueno, después hacemos lo mismo. ¿Cuántos pacientes hay en la etapa 2? Hay 28. En la etapa 3 hay 63 y en la etapa 4 hay 21. Sumen esto y les tiene que dar 115. ¿Bien? Siempre controlen eso. Bueno, con los valores de la frecuencia absoluta, calculamos la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido el número total. Sumamos para ver siempre que lo hayamos hecho bien, y la suma de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1, que es la máxima probabilidad de encontrar un individuo en alguna de estas etapas. Recuerden que es una sumatoria, la probabilidad en una función discontinua. Y ahora estamos en condiciones de graficar. Muy prolijos. Tiene que tener un título. La gente tiene que saber qué es lo que estamos mostrando en esta gráfica. Los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, que es la etapa. ¿Bien? Entonces puede estar en valor 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. Y las frecuencias relativas. Miremos que aparentemente la mayoría de los pacientes se encuentran en etapa 3. ¿Bien? Bueno, acá yo les copié y pegué lo de la teoría. Esta es la gráfica que tienen que hacer ustedes. Pero ¿qué quiero que vean? ¿Se acuerdan que les dije en la teoría
que los pictogramas los habíamos hecho con esos datos? No se pongan ustedes a hacer los dibujitos, solo se los muestro. Fíjense que da la misma información. Acá con la cantidad de hombrecitos que están en cada etapa y acá con un hombrecito más alto. Acá grafiqué el número de pacientes. Bien, es solo para mostrarlo. Vamos ahora con el gráfico circular. ¿Qué tenemos que hacer para el gráfico circular? Calcular los ángulos que le corresponden a cada valor de la variable aleatoria. ¿Cómo hacemos? La frecuencia relativa total, que es 1, le corresponde el ángulo completo, 360 grados, un círculo completo. Vamos a hacer el ejemplo con la frecuencia relativa de 0,03, que es esta, la de etapa 1. Fíjense, la etapa 1 tiene una frecuencia relativa de 0,03. Bueno, entonces volvemos. Para 1, 360, para 0,03, x, que es esto por esto, dividido esto, les da que el ángulo de la primera etapa es de 10 grados. Bueno, y hacemos la misma cuenta con todo. Entonces yo acá dibujo un círculo, después dibujo un ángulo de casi 11 grados, que va a ser la etapa 1. A partir de ese, un ángulo de 86, que es la etapa 2. A partir de ese, un ángulo de 198, que es la etapa 3, y la etapa 4. Fíjense que acá en el gráfico, como para hacerlo más fácil para una persona que no maneje la parte estadística, le puse los porcentajes, ¿bien? Que los entiende cualquier persona, que es este número por ciento. Bueno, en las leyendas, que serían estas las referencias, podemos informar porcentajes o frecuencias relativas. Lo importante es que pongan qué es, para que el que lo esté viendo entienda claramente qué es la información que ustedes están brindando. Esto lo podrían haber hecho separado, lo podrían haber hecho tridimensionales, ¿bien? Ahora lo que queremos es que ustedes hagan el dibujito a mano, con los ángulos, con el semicírculo, como para que tengan idea de qué estamos hablando. Después, ya entonces, lo pueden hacer con cualquier graficador, pero ustedes saben de dónde sale, porque si lo hacen directamente con el graficador, es medio como que pierden el sentido de ver qué estoy haciendo. Bueno, vamos con otra variable, que es la edad de los pacientes. En el cuadro se acuerdan que tenían el número de pacientes, la edad y la etapa de la enfermedad. Vamos a analizar la otra, que es la edad de los pacientes. Bueno, la edad ya la hemos visto muchas veces. Es no, acá es cuantitativa. Esperen que corrijo, porque es un número. Cuantitativa, continua y de cocientes iguales. ¿Bien? Bueno. Elabore un diagrama de tallo y hojas con la edad de los pacientes, de la parte 1. Bueno, vamos a tomar intervalos de 10 años. El tallo va a ser la decena y la hoja va a ser la unidad. Miremos cómo colocamos los 5 primeros datos. Los 5 primeros datos son 51, 56, 81, 64 y 88. Vamos por el 51. El tallo es el 5 y la hoja es el 1. Entonces acá tengo el primer dato, 51. Bien, vamos con el 56. También va a estar acá, en este intervalo. El 5 es el tallo, colocamos como hojita el 6. 81.
va a caer acá adentro. El tallo es el 8, la hojita es el 1. 64, va a ir en este intervalo. El tallo es el 6, la hoja es el 4. 88, cae acá. El tallo es el 8 y la hoja también es el 8. Bueno, y así siguen con todo. Miren qué bonito que es. Ya tenemos bastante clara cómo es la función de distribución de la edad de los pacientes que tienen cáncer de colon. Bueno, ¿qué hacemos después? Ordenamos las hojas. ¿Mm? Lo hacemos con este, fíjense, porque acá hay uno solo. 28. Acá el 3 va a ir primero, después va a ir el 5, tenemos 2 7 y un 8. ¿Qué quiero que miren? Fíjense ustedes que es como que este dato quedó solito ahí. Aparentemente la función de distribución empieza acá, pero tenemos un paciente de 28 años que tenía cáncer de colon. ¿Mm? Bueno, esto es un dato atípico, un dato aberrante. Es un dato que, fíjense que no pertenece a la misma población que los otros. Y como se ve claramente acá en este diagrama, que este es un dato raro. Es muy raro que un paciente de 28 años tenga cáncer de colon rectal, pero tiene. ¿Bien? Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de tallo y hoja. Si solamente les pide diagrama de tallo y hoja, con esto es suficiente, no hace falta que lo ordenen. Pero nosotros somos re malos, nunca le vamos a pedir eso solamente. Le vamos a pedir también un histograma, pero ya lo tenemos totalmente cocinado. Utilizamos los mismos intervalos, pero acá para sacar la frecuencia absoluta, lo que hacemos es contar la cantidad de hojas que hay en cada intervalo. En el primero hay uno, el dato es raro. En el segundo no hay nada. Acá hay 5. En el que sigue hay 16. Después tenemos 24. Acá tenemos la máxima probabilidad, que es 42. 23 datos acá y 4 acá. Vuelvo a sumar. Siempre controlemos que estén bien las cosas. Sumo la frecuencia absoluta y está bien porque tengo 115 pacientes. Y saco las frecuencias relativas. Con estos datos, construyo el histograma. Coloco los intervalos de edades, las frecuencias relativas, los títulos de los ejes y el título de la gráfica. Y me da esta función de distribución donde yo ya estoy viendo que esta persona es raro, ¿está? Pero como que el peligro de la enfermedad, para hacer después los chequeos, empieza a los 40 años y la máxima está acá entre los 70 y los 79 años. Si quisiéramos aumentar la cantidad de intervalos, lo podemos hacer así cada 5 años. Volvemos a hacer todo, pero fíjense que acá es más o menos le hice un dibujito de integración para ver la función de distribución, pero como que no aporta mucho. El único dato que nos estaría dando que es entre 70 y 74 años. Acá sabíamos que era entre 70 y 79. Solo que ahora decimos que está al principio de los 70. ¿Mm? Miren, ahí, acá. Este 0,23 es la máxima. Máximo valor de la función de probabilidad. Entonces está ahí entre 70 y 74. Solo les hice un ejemplo para que vieran que se puede cambiar los intervalos y hacer mayor cantidad de intervalos, como para tener una apreciación más, más precisa de dónde está el problema. Bueno,
Ahí está la segunda grafiquita. Y ahora nos pide que calculemos la mediana, el Q5, el 25, 75 y 95. Bien, ¿cómo hago? Aplico la fórmula. Entonces, por ejemplo, para la mediana, la cantidad de datos es 115 más 1 por 50, porque es la mediana, es el Q50, dividido 100 y me da que la posición, ojo, que esto siempre da posición, es 58. ¿Posición en qué? Dentro de un ordenamiento de datos de menor a mayor. Entonces me vuelvo, y acá las hojitas ordenadas me sirven. ¿Bien? Entonces yo, ¿cuál era el valor? El valor era 58. Bueno, cuento, la posición 58. Cuento 1, 2, hasta que encuentro la posición 58. Que debe andar por acá. A ver, ¿qué valor me dio? Sí, 71 años. ¿Bien? Bueno, el Q5, hago la cuenta con el 5. Fíjense, me dio 5,8. Entonces directamente busco la posición 6. Ese es más fácil porque hay que contar menos. La posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la edad 48. Entonces, el valor que voy a graficar, después, que me lo va a pedir, es el 48. Bien. ¿Qué te nos quiere quedar claro? Con la fórmula saco la posición. Después voy, cuento en el ordenamiento y encuentro qué valor le corresponde a esa posición, y esto es lo que después me va a servir para graficar. Bueno, saco así los 5 valores. Cuando me da, por ejemplo, acá cerca 110,2, directamente pongo el valor 110. Aproximo. Acá 5,8. Aproximo a 6. Si me da entre dos valores, pónganse, qué sé yo, 40,5, ahí hago el promedio entre 40 y 41. Bien. Construya un gráfico de caja y línea con los parámetros anteriores. ¿Qué me está diciendo acá? Que los parámetros anteriores, que eran estos, me está diciendo que los bigotes se los haga en el Q95 y en el Q5. Es una orden que me está dando. Bueno, pero yo hice dos gráficos. ¿Qué hago primero? Le pongo título, le pongo el eje como corresponde, y lo primero que tengo que graficar es esta línea más gruesita que es la mediana. ¿A qué altura? A 71. En 71 años yo hago esta línea más gruesita. Acá va el Q75, en 79 años. En 79 años yo hago la tapa de la caja. El Q25, en 61 años lo tengo. 61 años hago el piso de la caja. Y ahí cierro la caja. Pero me dijo que graficara el Q5 y el 95. Entonces el 5 lo tengo en 48. Es esta línea de acá. Esa rayita. Este es el Q5. Y este, el Q95, que está en 88. Yo en la misma gráfica dibujé el valor máximo y el valor mínimo. ¿Bien? Pero en realidad lo que me piden sería hasta acá. Y fíjense, ¿qué pasó acá? Yo estoy indicando que el dato 66 es un dato raro, atípico o aberrante. Perdón. ¿Por qué? Porque hay una persona de 28 años que padece la enfermedad. Fíjense que está alejada de los otros. La caja no llega ni los bigotes. ¿Por qué? Porque es un dato atípico aberrante. Yo lo dibujo con un circulito e indico el dato número 66 es un dato raro. ¿Mm? Ya me salió en el histograma,
No me queda mucho, no se ve cuando graficamos las etapas de la enfermedad, bien, pero sí acá con la edad, es un dato aberrante de la edad. Bueno, y me pregunta si es simétrica la distribución de los datos. Vuelvo a la cajita. ¿Qué tengo que mirar yo? Hay test que después los van a hacer en el práctico de computación para ver si es simétrico o no. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Fíjense si la línea del medio está más o menos a la misma distancia del techo que del piso. Sí, más o menos. Después miramos el largo de los bigotes. Este largo del bigote, ¿se parece a este largo de bigote? Sí, sí. ¿Mm? Cuando pasan esas dos cosas, la curva es simétrica. La distribución es como una campana de Gauss. En cambio, si esta estuviera desplazada más para el piso o para el techo, y un palito fuera mucho más corto que el otro, ya nos está hablando de una distribución sesgada, que no es normal. Entonces nosotros podemos decir sí, que está pinta así. Bueno, vamos al segundo ejercicio, donde hay una tabla con 40 datos, siempre atento al número de datos, que es la manera de comprobar si lo que estamos haciendo está medianamente bien o no, donde nos dan la edad de los pacientes y el grado de obesidad, o, o más bien cómo se le encasilla dentro de grupos de peso, porque la referencia es que tenemos grupos de bajo peso, estas personas que tienen pesos normales, sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Nos piden, ¿qué tipo de variable es grado de obesidad? Fíjense ustedes que es una variable discontinua, o estás en un grado o en el otro o en el otro. Es de rango, esto es importante, es de rango. ¿Por qué? Porque fíjense que va creciendo bajo peso, enorme peso, sobrepeso, obesidad 1 y obesidad 2. Y también es cualitativa, ¿por qué? Porque a mí el resultado de esa clasificación eh, son letras, ¿bien? Por más que para llegar a esta clasificación haya tenido que analizar un montón de variables cuantitativas, porque le tuve que analizar el peso, que es cuanti, la talla, que es cuanti, sacar índice de masa corporal, pero todos esos números se condensan en una cualidad, un encasillamiento dentro de los rangos, de los valores que puede tomar la variable. Bueno, cuento cuántos vasos o pesos hay y encuentro ahí que hay uno solo. Esa es la frecuencia absoluta. Después, ¿cuánto es normopeso? Frecuencia absoluta. Una vez que los tengo a todos, insisto, sumamos, me tengo que dar 40. Me dio 40. Bueno, entonces después saco la frecuencia relativa dividiendo este número dividido 40. Y vuelvo a sumar y esto me tiene que dar 1. Construyo el gráfico de barra, frecuencia relativa y acá los grados de obesidad. ¿Bien? Después me pide un gráfico circular. Bueno, con las frecuencias relativas estas, que están más bonitas acá en la tabla, más claras, saco los ángulos. ¿Bien? Entonces acá tengo los ángulos que va a tener cada sector y hago el dibujito. Acá informé los porcentajes. ¿Sí? Entonces me queda claro que entre estos pacientes los mayores problemas están acá, entre sobrepeso y obesidad grado 1. Bien, y es muy baja la frecuencia de pacientes que tienen problema de bajo peso. ¿Estamos? Bueno, vamos con otra variable, edad de los pacientes. Ya hemos dicho que es cuantitativa, continua y de cocientes igual. Elaboramos el diagrama de tallos y hojas.
Ustedes ya a esta altura del partido lo saben hacer en forma maravillosa. Y los ordenamos de menor a mayor. ¿Bien? Bueno, con estos datos construimos el histograma. Acuérdense que lo que se ordena son las hojas de menor a mayor. Bueno, tengo entonces ahora con estos datos, veo en el primer intervalo hay 3 hojas. Entonces su frecuencia absoluta va a ser 3. En el segundo hay 5 hojas, 5 y así con todo. Insisto siempre, controlar 40. Y después saco la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta sobre 40. Y grafico. Fíjense que al ser continua, el ancho de las barras tiene que ser tal que se toque una con la otra para que quede claro la continuidad. En una gráfica de una función discontinua no se pueden tocar, ¿tá? Tienen que estar separadas. Pero acá tienen que estar igualmente espaciados los intervalos y tienen que ser de ancho tal que se toque una con la otra. Bueno, si quisiera ampliar la cantidad de intervalos, lo hago. En vez de hacerlo de 10 años, lo hago de 5. Y lo grafico. Entonces, fíjense que en el rango de 45 a 49 años es donde asisten más pacientes para el tratamiento de estas patologías de obesidad. Tenemos que calcular la media y los Q5, 25, 75 y 95. Bueno, aplico la fórmula. Acá, por ejemplo, miren, me dio 2,5. Tengo que buscar un valor intermedio entre la posición 2 y la posición 3. Vamos a ver. Nos vamos a las hojas ordenadas. La posición 2 es 19 años y la posición 3 es 19 también. Hago el promedio entre 19 y 19 y me da 19. Eso estaba fácil. Acá, por ejemplo, para el Q25 me dio 10,25. Cuento hasta 10. Acá me tocaría hacer el promedio entre 20 y 21. Acá que me da 30,75, la próxima a 31. Y busco el valor que ocupa la posición 31. Lo mismo que este. Y vamos a construir con esos valores la caja, el box plot. Bueno, primero hago esta línea, la del Q50. Esto no hay que ponerlo, sino que lo puse para guiarlos a ustedes. El Q50, fíjense ustedes que es el valor 44. Entonces yo acá veo dónde está el 44 y hago esa línea que va adentro de la caja. Me voy por el techo de la caja, que es el Q75, en el valor 53. En el valor 53 hago el techo de la caja. Me voy al Q25, valor 33. En el 33 hago el piso de la caja y la cierro. Recuerden que el ancho de la caja no da información. Acá la forma es lo que brinda información. El Q5 está en 19 y el 95 en 62. Entonces, en 19 hago esta raya y en 65 esta otra. ¿Bien? Bueno, y me pregunta si es simétrico. Y es el mismo análisis que hicimos recién. Fíjense ustedes que más o menos la mediana está al medio de la caja, no está totalmente desplazada hacia el techo o hacia el piso, y el bigote superior es más o menos parecido al bigote inferior. Acá no me salió ningún dato para resaltar como sospechoso. Fíjense que no hay nada. Y se terminó. Bueno, háganlo despacito, está bueno, práctico,
y ensayen, porque así es como les va a servir a ustedes. Ustedes cuando hagan una experiencia lo van a estar anotando en un cuadernito, ¿bien? Se les van a presentar los datos totalmente desordenados, ustedes lo van a ordenar, a ver, en una tabla como la que presentamos, en una tabla de este tipo, los van a tener que ordenar y después hacer la estadística, en este caso descriptiva. Espero que lo hayan entendido bien, es muy, muy lindo. Hasta luego.